Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos a nuestro primer webinar del día. Este es un evento organizado por la Unidad de Investigación de la Fundación Academia de Dibujo Profesional, evento que hace parte de los espacios de divulgación y discusión del 11º Simposio Internacional de Diseño, Comunicación y Cultura. En este momento les habla Carlos Andrés Arana Castañeda, docente y líder de apropiación social del conocimiento de la Fundación Academia de Dibujo Profesional. Me acompañan en la producción los docentes Mario Rincón y Juan Carlos Fernández, y en esta ocasión tenemos la oportunidad de presentarles a Mauricio Moreno. Mauricio Moreno es docente de educación superior y líder en la unidad de pertinencia e impacto social de la Fundación Academia de Dibujo Profesional. Actualmente es estudiante de maestría en diseño y creación interactiva y se ha desempeñado como diseñador visual y publicista en diferentes espacios. Ha trabajado como coordinador de mercadeo de la FADP y como periodista para el diario Occidente y Noticiero del Pacífico. Hoy tenemos la oportunidad de que Mauricio nos acompañe con su presentación, la cual está titulada Inteligencia Artificial y Automatización, un panorama sobre el presente de la interacción. Entonces, en este sentido, Mauricio, bienvenido. Te invito a que tomes la palabra, que actives el micrófono y nos compartas tu presentación. Hola, Carlos, buenos días. Buenos días para todas las personas que están conectadas en este momento. Bueno, primero agradecer la oportunidad de participar de este espacio, de estos espacios de divulgación, de conversación, de conocimiento. Además, la verdad que es muy chévere estar compartiendo de esta versión del simposio, una versión atípica, ¿no? Por todo este tema, pues, de la virtualidad a la cual nos hemos venido adaptando como sociedad y como humanidad, pero espacios interesantes que permiten que se puedan dar este tipo de dinámicas y abre oportunidades para quizá compartir algunas experiencias y conocimientos con la gente. Bueno, aprovecho para saludar también al profe Mario Rincón, que nos acompaña, saludar a Juan Carlos Fernández, que está también ahí en toda la parte de dando ese soporte técnico, a mis compañeros de la unidad de investigación, también un saludo para ellos, a Vicky, y a los estudiantes y demás personas que puedan estar en este momento conectados aquí con nosotros viendo esta charla. Bien, voy a compartir entonces pantalla por acá. Ok. Como lo decía Carlos Arana inicialmente, pues la idea es que charlemos hoy y conversemos un poco acerca de este tema del Internet de las Cosas y la automatización, pues dos conceptos que están unidos, entrelazados, están directamente relacionados. Y es un tema que pues he venido trabajando en una fase inicial de un proceso de investigación. Actualmente estoy adelantando mis estudios de maestría en diseño y creación interactiva en la Universidad de Caldas. Y este ha sido, digamos, el tema con el cual me he vinculado a mi proceso de proyecto de tesis, un tema que me apasiona, la verdad, que surge quizá de unas inquietudes personales sobre todo esto del tema del Internet y la conexión, los artefactos tecnológicos, y que luego, bueno, se convierte en una idea de investigación y vamos por ese proceso. Así que pues la idea es que hoy vamos a conversar, vamos a charlar un poco, es el título de la presentación lo dice, vamos a conocer un poco acerca de ese panorama de lo que es el Internet de las Cosas, qué está sucediendo en este momento en materia de IoT, de Internet de las Cosas, no solamente en el mundo, sino también en nuestro país, y bueno, poder compartir con ustedes y que se desarrolle este aprendizaje mutuo, ¿no? Porque nos encontramos en ese proceso de aprendizaje mutuo. Bien, entonces, para iniciar, iniciemos con caricaturas, ¿no? Recuerdo mucho, soy una persona a la que le gustan mucho las caricaturas, crecí de niño viendo muchas caricaturas, sábados, domingos en la mañana, en la cama, viendo los cuentos de los hermanos Grimm, y bueno, todo ese tipo de cosas. La imagen que ustedes están viendo en pantalla obedece a unos dibujos animados. No sé si de pronto la gran mayoría de los que esté acá en este momento conozca estos dibujos animados que está viendo en pantalla, ¿cierto?
Los famosos supersónicos o los Jetsons. Son una serie animada de 1962, ¿no? De la década de los 60, que quizás se vuelve como esa versión futurista, ¿no? De lo que es los Picapiedra, ¿no? Son dos tipos de familia muy similares, compuestos por mascotas, pero obviamente en contextos del tiempo totalmente, o en momentos del tiempo totalmente diferentes. Los Picapiedra, obviamente, en la edad de piedra, y los Jetsons, ¿no? O los supersónicos, en el año 2065, mostrándonos quizá una versión muy futurista, o esa visión futurista de Hanna-Barbera, ¿no? Al respecto de todo el tema de la tecnología y lo que serían esos avances tecnológicos en años futuros, planteando un siglo después, un siglo después de realizada esta serie animada, ¿cierto? Pero resulta que los supersónicos tienen algo interesante, y es que quizá uno de niño no era tan consciente de lo que proponían en la serie, y uno empieza a ver cómo los supersónicos se convirtieron quizá en unos visionarios, o empezaron a generar ciertas predicciones de lo que sería el desarrollo tecnológico a futuro, ¿no? Un poco quizá lo que sucede con los Simpson, con estas predicciones de los sucesos que nos ocurren últimamente en el mundo, pero esa serie se enfocaba en el desarrollo tecnológico, ¿bien? Así que, bueno, los supersónicos se dieron a la tarea de predecir, por ejemplo, el desarrollo de las aspiradoras inteligentes o autónomas, ¿no? Que se encargan por sí solas de ir pasando por toda la casa, identificando los espacios, ¿no? Funcionan a través de conexión Wi-Fi. Y nos empiezan a hablar de este lenguaje de domótica. Miren, estamos hablando de 1962, ¿no? Década de los 60. Una década inclusive muy, muy interesante, porque es una década donde se dan ciertos cambios o ciertas revoluciones en temas de tecnología. Es una década importante para el desarrollo tecnológico y para una gran cantidad de sucesos de los que también vamos a hablar en un rato y más adelante. Entonces, bien, los supersónicos nos hablan en ese momento, nos hablaban de la aspiradora, nos proponían ese futuro con unas aspiradoras automáticas, ¿no? Que se valían por sí mismas y tenían la capacidad de limpiar la casa de forma autónoma. Así como las aspiradoras, también predijeron los entrenamientos virtuales, muy en la onda de lo que nos está sucediendo actualmente con todas estas dinámicas de pandemia, ¿no? Que esta situación de confinamiento llevó a que se cerraran obviamente los gimnasios por temas de bioseguridad, y a que todas las personas empezáramos a adaptarnos o a adaptar nuestros hábitos a otros escenarios, en este caso el escenario de la virtualidad. Entonces vemos cómo desde 1962 los supersónicos ya preveían esto, quizá no el coronavirus, ¿no? Pero sí el hecho de poder tener actividades a través de la pantalla. Entonces se plantean los primeros ejercicios de videollamada en una serie animada. Muy lo que nos sucede hoy en día cuando hacemos ejercicios con nuestros instructores a través de Instagram o a través de Zoom o de cualquier otra de estas plataformas de videollamada y videoconferencia. Bien, en esa línea de predicciones, también por el tema de la videollamada, las consultas médicas, ¿no? Que hoy en día, pues también por ese tema de pandemia se adelantan esas consultas a través de videollamada, y era algo de lo que ya los supersónicos nos planteaban en ese pasado, ¿no? Y el tema del desarrollo de tecnologías wearables, ¿no? Como usables, en este caso, el smartwatch, es como ya preveían el tema de los relojes inteligentes. Entonces resulta interesante ver cómo estos dibujos animados ya empezaban a hacer una predicción de todos esos avances tecnológicos. Quizá lo planteaban mucho más allá, 2065, pero la tecnología ha venido creciendo o dando pasos gigantes en tiempos reducidos. Inclusive, todo este tema de pandemia se dice que nos ha acelerado los avances y dinámicas digitales que estaban pensadas inclusive entre 6 a 10 años. Hemos tenido que acelerar ese proceso como humanidad para adaptarnos a esas tecnologías. Bien, entonces, pues con los supersónicos y sus predicciones, quiero darles pues entonces la entrada y la bienvenida a todos a esta charla, que se trata sobre Internet de las Cosas y automatización. Como les comentaba en un principio, dos conceptos que están muy ligados, al igual que otras tecnologías, como puede ser el tema de la inteligencia artificial, como puede ser el machine learning o el deep learning, ¿no? Lenguajes también como el VR, la realidad aumentada o la realidad virtual, bueno, todos estos conceptos que se encierran dentro de este gran hemisferio ecosistema que se llama Internet de las Cosas. Para mí, la idea de indagar acerca de Internet de las Cosas en sí como tal, más allá de lo que les acabo de mostrar con los dibujos animados, surge a partir de un nombre,
¿no? Samantha. Yo conozco o me encuentro con este nombre, con Samantha, ¿no? Y es un nombre que primero pues, me deslumbra desde su inteligencia, desde su capacidad de, no sé, de raciocinio. Y Samantha me hace aterrizar en muchos aspectos y me pone a reflexionar mucho sobre el rol como esta relación entre el ser humano y la tecnología, ¿no? Entonces, digamos que este nombre me marca y les hablo de Samantha para quienes quizá de pronto están un poco descontextualizados o no saben, bueno, de qué está hablando o a qué se refiere. Estamos hablando de la película Her, ¿no? Esta película del director Spike Jonze, una película del año 2013, que plantea un lenguaje, un escenario bien interesante a partir de la relación hombre-máquina. Para quienes de pronto no conocen la película, se trata sobre Theodore, que es el personaje que están viendo en este momento en pantalla, y Theodore es un escritor de cartas de amor, es un man que escribe cartas de amor por internet, ¿cierto? Analiza muy bien a sus clientes, ¿no? Sabe hacer esas lecturas del individuo y desarrolla unas cartas geniales, pero curiosamente hay una ironía dentro de todo este contexto de Theodore, y es que Theodore viene de un matrimonio fracasado, ¿no? Su situación sentimental, digamos, no es la mejor, y esto pues empieza a generar ciertos líos existenciales en él a tal punto, y Theodore vive solo en el apartamento, se la pasa jugando con un videojuego de realidad aumentada, entonces lleva una vida un poco desdichada y solitaria. Y resulta que un día Theodore va caminando por un centro comercial y se encuentra con un anuncio de un sistema operativo llamado Samantha. Y Theodore decide instalar este sistema operativo en su computadora, ¿no? Al iniciar la computadora, le pregunta si quiere voz femenina y masculina. Él escoge obviamente la voz femenina y en cuestión de segundos, a partir de una pregunta que le hace, bueno, que cómo es la relación con su madre, pues el computador o este sistema operativo lo que hace es hacer toda esa lectura de Theodore y se configura con base a esas preferencias o esa información o esa corta información que Theodore le da. Entonces, Samantha, más allá de ser un sistema operativo, es digamos, la ilustración, podríamos llamarlo de esa manera, de una inteligencia artificial. Esta película o la relación enfermiza que se da, y hablo de enfermiza porque llega a un punto tal donde Theodore se enamora de su sistema operativo, ¿no? Y es un amor así desencadenado y hay escenas de celos, ¿no? Me aterrizó y me dije, bueno, ¿cómo puede darse un escenario, una situación en donde uno llegue a enamorarse de las máquinas, ¿no? Entonces, esa película, digamos, a mí me rayó la cabeza en ese momento. Quizá en ese momento no pensaba que eso se iba a convertir en un tema de investigación, pero sí me generó muchas incógnitas, ¿no? Y me empezó a generar muchas inquietudes a partir de esa relación del hombre con los objetos, con los artilugios tecnológicos, ¿no? Con los sistemas, porque me considero una persona, pues, también gomosa de los aparatos electrónicos. Entonces, digamos que este es el punto de partida para mí, o la génesis de mi interés por analizar o por investigar sobre todo este concepto de Internet de las cosas, automatización y, bueno, los otros lenguajes que les comentaba. Entonces resulta que este sistema operativo, Theodore se lo puede llevar a pasear, ¿no? Entonces Theodore tiene instalado también Samantha en su computadora y lo que hace es llevar a Samantha a conocer el mundo exterior. Quizá esta escena donde él recorre la playa y se mete al celular con la cámara visible para que, según él, Samantha pueda ver el cielo, pueda ver las calles, pueda ver a la gente. Nos plantea también la idea de ese machine learning, ¿no? O esos conceptos de machine learning o de deep learning, que puede ser aprendizaje automático. Entonces, cómo este sistema operativo empieza esa tarea de aprender a través de patrones y empieza a mejorar su inteligencia artificial y su capacidad de respuesta. Entonces, lo que estamos viendo en este momento, que resulta como un ejercicio de ficción en el año 2013, es quizá hoy en día lo que se traduce en esas inteligencias artificiales con las que nosotros interactuamos la mayor parte de nuestro día a día, ¿no? Entonces, Samantha, perfectamente, podríamos decir que Samantha es lo que hoy en día conocemos como Siri, lo que hoy en día conocemos como Amazon Alexa, lo que hoy en día conocemos como Google Assistant, o inclusive como Celia, que es quizá de todas las inteligencias artificiales que están amarradas a estos dispositivos electrónicos, Celia es como la más nueva, es el sistema, es la inteligencia artificial o sistema de asistencia de
de los teléfonos Huawei, que se estrenó hace poco, y pues obviamente una inteligencia artificial que todavía está en construcción y en desarrollo, pero que se une a todos estos lenguajes de quizá esos tres monstruos que tenemos hacia el costado izquierdo de la pantalla, ¿no? Google, Amazon y Apple. Bien, yo veo un poco el logo de Celia y me imagino como esto, ¿no? Como el Google Assistant diluido en agua aquí dentro de esta imagen de Siri. Pero bueno, ahí está Huawei con su idea de generar una imagen a partir de reconocer estos sistemas de inteligencia artificial. Bien, entonces, estos sistemas de inteligencia artificial o estos asistentes son parte importante dentro de esa idea del Internet de las cosas, pero Internet de las cosas acercándolo más a un consumo común, porque quizá este concepto del IoT o el Internet de las cosas surge inicialmente, ¿no?, dentro de los escenarios industriales o pensado para optimizar los recursos de las empresas, pero poco a poco la tecnología se fue acercando mucho más a las personas, fue abaratando sus costos y hubo mayor capacidad o mayor facilidad para adquirir estos dispositivos electrónicos en esa idea quizá de hacer eficiente no solamente los procesos industriales, sino la vida y la cotidianidad de las personas. ¿Bien? Entonces, hace parte de todo este lenguaje del Internet de las cosas a través de estos sistemas y nosotros podemos controlar con la voz los diferentes artefactos electrónicos que tenemos en nuestro hogar, ¿no? Y cómo podemos generar esa sinergia automática en muchos casos de ellos a partir de estos comandos de voz que se trasladan o son mediados por esas inteligencias artificiales. Entonces empiezan a generar esas redes de conexión a partir de acá. Bien, y les vengo hablando pues de redes de conexión y de Internet de las cosas, y es importante entonces dejar claro dos conceptos, ¿no? El de Internet de las cosas, o pues por su sigla en inglés, Internet of Things, ¿no?, que hace referencia al Internet de las cosas, que quizás se refiere a eso, a redes de conexión entre dispositivos, ¿no?, muchos de ellos funcionando de manera autónoma, sin la intervención del ser humano en su funcionamiento, ¿no? Digamos, entonces es la autonomía de esos sistemas para conectarse entre sí y poder dar respuestas en tiempo real. Ahí estaríamos hablando de Internet de las cosas, pero surge otro concepto, o se habla de otro concepto que es el Internet del todo, o Internet of Everything, ¿no?, por sus siglas en inglés. Y cuando hablamos del Internet del todo, ya no solamente estamos involucrando objetos, ya no es solamente el televisor con el celular, o con la luz, o inclusive con el sistema de cámara o reconocimiento de la entrada o el timbre de la puerta, sino que es que ya se habla de objetos, se habla de artilugios electrónicos, pero también hablamos de personas, hablamos de sistemas, ¿no? Hablamos de tecnologías. Entonces ya el campo o el espectro se expande, mientras que el Internet de las cosas trata únicamente, o habla de artefactos, el Internet del todo nos habla de todos los actores que están dentro de este escenario. Quizá para llevar esto a planos un poco más cotidianos, pensemos para establecer una diferencia, porque es que en discusiones que he tenido también con algunos otros compañeros que están trabajando o que son pues, afines con el tema, y leyendo algunos de los autores, ese concepto del Internet del todo ha desaparecido y la gente o la mayoría de las personas se refiere a Internet de las cosas como el único concepto, ¿no? Entendiendo pues que hay otro concepto y quizá algunos se atreven a decir que se refiere exactamente a lo mismo, y hay una gran diferencia. Entonces planteamos un escenario, qué sé yo, una estación de tren o los rieles de un tren. Entonces podríamos decir que en términos de transporte, de vía férrea, podríamos decir que el Internet de las cosas es como la vía férrea, ¿no? Las líneas del ferrocarril se interconectan una con otra para lograr llevar a ese vagón a determinado destino, ¿cierto? Entonces serían esas redes de conexión. Eso sería Internet de las cosas. ¿Qué sería el Internet del todo? Pues serían las líneas del ferrocarril, el vagón, pero además serían los tiquetes, serían las estaciones, ¿no? Las personas que van a abordar, ¿no? Los calendarios o el schedule o calendarios de rutas, o sea, todo lo que compone, ¿no?, el sistema férreo o el sistema de trenes. Entonces, es un elemento incluido dentro de Internet del todo, sí, pero digamos que hoy en día nos referimos como Internet de las cosas, como IoT, esa única sigla, para hablar de todos esos sistemas o redes de conexión. Una sigla que se populariza inclusive debido a un fenómeno de redes sociales, que si buscamos en Internet, de pronto ustedes en su buscador ponen en Google Internet de las cosas,
van a encontrar alguna información, pero el término IoT, ¿no? Por este tema de las etiquetas de Twitter, se vuelve mucho más popular y más posicionado. Y a partir de ahí, pues empiezan a generar otro tipo de contenidos y quizás las búsquedas sean un poco más exitosas si lo hacemos a través de la sigla. Bien, entonces venimos hablando de estos sistemas de conexión y digamos que el concepto de redes de conexión de Internet de las Cosas es tan antiguo como la misma idea del ser humano de estar creando objetos que puedan facilitar, ¿no?, su día a día, o que puedan facilitar los procesos. Hablar de tecnologías, quizá el término tecnología nosotros lo relacionamos con esos elementos electrónicos o quizá con una visión muy futurista como el caso de los supersónicos, pero las tecnologías son tan antiguas como el hombre, como la idea de apoyarse en la piedra para escribir o de utilizar un elemento como la madera para generar fuego, ¿no? Las tecnologías son supremamente antiguas. Igual estas redes de conexión. Entonces, todo el tiempo venimos, o el hombre viene pensando en desarrollar esos artefactos que le hagan la vida mucho más fácil, ¿sí o no? Y si quizás llevamos esto a una especie de arqueología, ¿no?, como una arqueología de los objetos, por así llamarlo, podemos encontrarnos, por ejemplo, con objetos como una tetera. Una tetera que fue pensada para que a través de un silbido y una señal de vapor nos indique el punto ya de ebullición del agua, ¿cierto? Perdón por acá, voy a tomar un poquito de café, la hora lo amerita. Entonces hablamos de una tetera, hablamos de un reloj despertador, ¿no? Un reloj que está construido o creado pues para que su mecanismo de forma autónoma nos despierte a una hora específica, ¿no? Y así como este elemento también podemos hablar de la tostadora, ¿no? Un artefacto, ¿no?, tecnológico, industrial, eléctrico, con funciones o principios también mecánicos, en el cual introducimos pan y de forma automática, cuando identifica que el pan está en su punto, está tostado donde debe ser, pues el pan explota, ¿no?, de cierta manera erupciona el pan de este artefacto y nos indica que el pan está listo. ¿Bien? Son objetos que dentro de su construcción o dentro de ellos hay unos mecanismos bastante complejos para generar unos resultados prácticos o un objetivo final que es ayudar en ese día a día y en esa cotidianidad del ser humano. Bien, ahora que les hablo de esto, quiero hacer una relación para que entendamos un poco mejor cómo funciona Internet de las Cosas en términos de redes de conexión, y es, pensemos en una película de dibujos animados o de humor, ¿cierto? Tenemos un personaje, ¿no?, que enciende una mecha, una tela, ¿no?, le prende fuego a una tela y la tela se va consumiendo. Cuando se consume, en la parte de arriba hay una tabla, y la tabla se suelta, y esa tabla tiene la esfera rueda y cae sobre un balde, ¿no? Entra en el balde oscila y se zafa de un alambre y ¡puf!, cae sobre una pala. La pala levanta un balde con agua, y ese balde con agua tira unas fichas y así sucesivamente van, ¿no?, ocurriendo una cantidad de acciones a manera de secuencia, ¿sí? De pronto, no sé si todos se han hecho esa imagen en su cabeza, quizá muy de los dibujos animados también, pero es un poco para explicar estas redes de conexión y relacionar el concepto de Internet de las Cosas con la máquina de Goldberg, ¿no? Entonces, la máquina de Goldberg es un sistema, un artefacto que nosotros podríamos compararlo con el funcionamiento de Internet de las Cosas. Básicamente, una máquina o es un sistema excesivamente elaborado, ¿no?, que realiza una tarea simple a partir de una reacción en cadena. Es decir, el accionar un elemento, ¿no?, me lleva al funcionamiento de otro. Es una secuencia de acciones que quizá, si llevamos o comparamos esto con el Internet de las Cosas, pues es mucho lo que se parece, ¿no? Es igual, la acción de un dispositivo o de un elemento me puede llevar al funcionamiento de otro, ¿no? La máquina de Goldberg, digamos que realiza procesos muy complejos, ¿no?, para llegar a objetivos quizá pueden ser no tan trascendentes, pueden ser cosas muy simples, ¿bien? Entonces se accionan todo este tipo de dispositivos y generamos alguna acción que puede ser inclusive, no sé, una acción que no afecte en nada, ¿no?, como estallar un globo, por ejemplo, o encender una vela, ¿bien? Entonces hay una cierta complejidad para un objetivo final. En el caso de Internet de las Cosas, toda esta complejidad de amarrar todos estos dispositivos y conectarlos a través de sus inteligencias nos pueden permitir, inclusive, el final de esto puede ser regar un campo de trigo, ¿no?, o regar un sembrado de fresas, qué sé yo, ¿bien? Entonces, ahí estamos, por lo menos esta imagen que estamos viendo nos habla de principios de ACTech, que es cómo se está aplicando la tecnología, ¿no?, en el sector agropecuario.
Bien, entonces, ahí estamos hablando de la similitud entre la máquina de Goldberg y el Internet de las cosas, pero ¿en dónde podría radicar, digamos, la diferencia de estos dos sistemas o estos dos conceptos? Que mientras la máquina de Goldberg, digamos, realiza procesos demasiado complejos, ¿no? Para tener, digamos, un final que no sea, o qué sé yo, puede ser un absurdo, como el hecho de prender una vela o estallar un globo, el Internet de las cosas realiza también toda esta complejidad de conexiones, pero para saber cómo regar un campo, en qué momento se debe regar, ¿no? Qué cantidades se deben suministrar y bajo qué condiciones se debe regar. ¿Bien? Entonces, adquiere una gran cantidad de información y un volumen de datos astronómico que quizá para una persona promedio sería muy difícil de procesar. Y es una capacidad de procesamiento de datos que desarrollan las máquinas y que se aplican en tiempo real. Entonces, la ventaja o la gran ventaja del Internet de las cosas es que nos ofrecen esas soluciones en tiempo real a partir de esa captación de información y de procesarla para la eficiencia de los procesos. Bien, entonces definamos Internet de las cosas como la red de objetos físicos que se conectan entre sí utilizando diversas tecnologías que tienen la capacidad de entregar información en tiempo real. Internet de las cosas es considerado en este momento la cuarta revolución o la gran cuarta revolución. Recuerden ustedes que a partir de la revolución industrial pues se ha hablado de diferentes revoluciones tecnológicas, ¿no? Pero esta es considerada la gran revolución tecnológica al involucrar también, es quizá un poco más vertical, ¿no? Que la revolución industrial, que fue mucho más enfocada a las máquinas de vapor y todo ese tema de las industrias, pero esta revolución del Internet de las cosas se acerca mucho más a la gente, ¿no? Bien, hay 4 fechas que yo considero trascendentales, ¿no? En lo personal, esto ya es a título muy personal, que yo considero digámoslo así, como la génesis de lo que es el Internet de las cosas, o cruciales para que esta vaina o este concepto hoy en día exista. La primera es 1968, bien, y en 1968 sucede algo interesante y es que este señor Douglas Engelbart inventa el mouse. No sé si precisamente es en el año 1968 que lo inventa, quizá venía trabajando en él desde antes, pero es justo en este año cuando hace una demostración en California, un acto que duró 90 minutos, en el que muestra no solamente el sistema, el mouse, la invención del mouse y cómo funciona, sino que también explica y muestra el funcionamiento del mouse con los hipervínculos. Entonces, a Douglas Engelbart se le atribuye la creación del mouse y de los hipervínculos, y resulta que el mouse se convierte en ese dispositivo que permite adaptar la computadora al ser humano, ¿no? Humaniza la computadora. ¿Bien? Entonces, este tema de que se adapte y que a través de este sistema nosotros podamos, esa relación física entre objeto-máquina, ¿no? Que se vuelve inseparable. Entonces, digamos que esta es una de las fechas cruciales, ¿no? La humanización de la computadora y el acercar aún más estas tecnologías en términos físicos al ser humano. 1968, ese momento fue llamado como la madre de todas las demos, esa demostración que hace este man en un recinto con unas personas y donde genera una especie de quizá la primera videollamada, miren la fecha, 1968, les hablaba ahorita de los supersónicos, 1962, por eso les digo que los años 60 fueron una década muy importante para desarrollos tecnológicos. Bien, se desarrolla la primera videollamada, este man establece una especie de conexión como con un colaborador de él que está en su laboratorio de investigación, está en otro lugar, y se establece también la primera videollamada de la historia. Otra fecha importante es 1983, porque en 1983 es cuando se decide migrar a los protocolos TCP/IP, ¿no? Cuando hablamos de protocolos TCP/IP es pasar del NCP a ese tipo de protocolos, que básicamente lo que permiten esos protocolos es el poder conectar a diferentes computadoras o hacer una conexión entre dos computadoras de dos sistemas operativos distintos. Y se entiende que a partir de esta aplicación de estos protocolos es donde surge Internet, ¿no? Pasa de ser ARPANET, que Internet en sus inicios por allá, después de la década de los años 50, surge como básicamente un arma de investigación militar, ¿no? Una herramienta de investigación militar, y que empieza a tener esas evoluciones, pero es solamente hasta la década de los 80 cuando Internet adquiere ese carácter comercial. Y hacia principios de los 90, cuando ya empezamos a hablar de la World Wide Web, la WWW, ¿no? El envío de correos electrónicos, la aparición de las páginas de e-commerce como Amazon, como eBay, y bueno, ya de ahí en adelante toda la historia que ustedes conocen. Pero este lenguaje del TCP/IP es el nacimiento de Internet para el mundo, ¿no? Abierto a todo público.
Otra fecha crucial es 1997 y es el momento en que se bautiza Internet de las Cosas, o sea, en que nace el término, este término desarrollado por Kevin Ashton y que surge de un accidente, ¿no? Este man trabajaba en ese entonces, tenía 30 años y trabajaba para la empresa Procter & Gamble, P&G, como también se conoce, y resulta que la historia más o menos cuenta que el tipo necesitaba poner o bautizar una presentación, estaba sentado en su escritorio, buscando ponerle un nombre a una presentación que tenía que entregar a unos CEO, y él llevaba un tiempo tratando de persuadir a sus jefes, ¿no? A las directivas, de instalar unos sistemas de tags o etiquetas para detectar el retail y para saber cuándo los productos se estaban agotando. ¿Cierto? Hace rato venía como indagando sobre esto y no sabía qué nombre ponerle, y el man piensa, bueno, es una cadena de valor, red, y piensa en Internet, se le ocurre la palabra Internet, y en ese momento pues nadie hablaba de Internet de las cosas, y el hombre piensa en esos sistemas de conexión y piensa en ese Internet de los objetos, ¿no? Como primeramente lo bautiza. Y digamos que a partir de ahí surge este término de Internet de las Cosas, que empieza a volverse mucho más popular ya entrado el 2000, entrado el nuevo milenio, pero nace su nombre como tal en 1997. Y por último, la que yo considero, o para mí, la fecha más crucial dentro de todos sus avances tecnológicos es el año 2007, y es el nacimiento del iPhone. Prácticamente el iPhone lo cambia todo, ¿bien? Todo. O sea, cambia las reglas del juego. iPhone ha tenido 3 grandes revoluciones durante toda la historia, o digamos, de las revoluciones tecnológicas, quizá Apple ha sido quien ha propiciado 3 de las más grandes. La primera es el lanzamiento de la Macintosh, de su computador, ¿no? La segunda viene hacia el año 2001 con el lanzamiento del iPod, que cambia totalmente la forma en cómo consumimos música, y no solamente la forma en cómo se consume, sino también cambia las reglas del juego para la industria musical, ¿no? Y en el año 2007, el lanzamiento del iPhone permite o da ese giro al uso de los dispositivos, y empezamos a hablar de smartphones, ¿no? De dispositivos inteligentes, ¿no? Con unas interfaces mucho más cercanas a lo que era un computador. Bien, hasta ese momento otros celulares, no sé, como BlackBerry, como Nokia o Motorola, venían trabajando unas interfaces quizá un poco más complejas, con temas de botones plásticos, pero este man desarrolla este elemento y nos permite llevar Internet en el bolsillo, ¿no? El iPhone, a partir de ese momento, los smartphones se convierten en el mando principal, ¿no? De Internet de las cosas. Hoy en día todo lo controlamos con nuestro celular, o sea, pedimos un taxi con el teléfono celular, podemos apagar las luces del apartamento con el celular, o inclusive podemos, no sé, medir nuestros niveles de analizar el glucoma, o mirar cómo se encuentra nuestra respiración, o sea, todo lo podemos hacer con un dispositivo móvil, con un teléfono celular, ¿bien? Entonces miremos un poquito el panorama y previsiones con este tema de Internet de las Cosas en el mundo. Se habla que aproximadamente hay 40.000 millones de dispositivos conectados en el 2020. Hacia el año 2003 la cifra estaba por 500 millones, ¿cierto? Pero ahorita hablamos de 40.000 millones de dispositivos, ¿no? Conectados a Internet en el mundo, de los cuales se prevé que para el año 2022 el Internet de las Cosas esté arrojando ganancias por cerca de los 15 trillones de dólares. O sea, es una cifra astronómica. Como les dije, eso son predicciones, ¿no? Puede que sea más. Se estima que en el mundo hay por lo menos de 2 a 6 personas, ¿no? De 2 a 6, o las personas tienen de 2 a 6 dispositivos. En el caso mío, por ejemplo, no sé, yo hago los cálculos y tengo mis AirPods, tengo mi iPhone, el iPad, el iMac, tengo promedio el Smart TV, tengo promedio unos 5 dispositivos electrónicos. Y Estados Unidos es el país que lidera el ranking, ¿no?, de empresas relacionadas con Internet de las Cosas. Esto, digamos, en términos globales. Si llevamos o aterrizamos el panorama a lo que es nuestro país, nos encontramos que en nuestro país cerca de 32 millones de personas tienen acceso a Internet, ¿no? Ocupamos el puesto número 131 en consumo en velocidad de Internet, que quizá es un puesto no tan privilegiado, y esto nos habla un poco acerca no sé, de ese atraso que podemos llevar en términos tecnológicos, ¿cierto? En Colombia, más o menos, o sea, el promedio de velocidad de navegación a las megas reales es de 3.4. O sea, comparado con países como lo pongo acá, o estas naciones como Taiwán, ¿no?, que tienen un promedio de 80 megas de conexión, de megas reales, y nosotros 3.4. Entonces esto habla, obviamente, pues los países asiáticos son los monstruos de todo ese tema de las tecnologías.
pero bueno, nos aterriza y nos pone en el plano de pensarnos cómo está nuestro país en términos de conexión, y quizá esto hable de por qué este tipo de tecnologías se tardan un poco más en llegar, o por qué no se ha avanzado tanto en términos de desarrollo tecnológico, de inteligencias artificiales o de este mismo lenguaje de Internet de las cosas en nuestro país. Bien, en Colombia cerca del 20% de las empresas emplean el Big Data o el análisis de datos dentro de sus procesos. El 15% de la industria aprovecha el Internet de las cosas, la verdad es un porcentaje muy, muy bajo. En el Valle del Cauca nos encontramos que el Valle es un departamento que consume mucho Internet, específicamente Cali. Cali es una de las ciudades que ocupa el ranking número 3, ¿no? En acceso a Internet y uso de dispositivos, ¿no? Y por lo menos se dice que el 92% de la población de nuestro departamento ha accedido a Internet a través de un dispositivo móvil. Bien. El 74% de personas entre los 16 y los 34 años ha considerado, contempla Internet como algo vital en su cotidianidad, ¿no? En la interacción con los procesos cotidianos de su día a día. El 75% de las personas considera que Internet ha contribuido en sus relaciones sociales, y el 75% de los colombianos afirma que Internet ha mejorado su vida. Bien, esto genera una discusión quizá un poco mayor, nos llevaría mucho tiempo pues, hablar de si ha mejorado la vida o no. Quizá es una reflexión que quiero dejarles a ustedes, que piensen qué tanto puede haber mejorado la vida para ustedes el Internet, ¿no? O qué tanto puede haber contribuido para ustedes. Algunas personas quizá se dicen que, pues, que todo el tiempo pasado fue mejor, o que antes, cuando no había tantos dispositivos y tanta conexión, mejoraban las relaciones interpersonales. Hoy en día conocemos, no sé, personas a través de Internet, muchos, su pareja actual la conocieron a través de redes sociales, ¿no? Para otros ha sido ventajoso el poder conectarse con sus seres queridos que están al otro lado del mundo a través de una videollamada, cosa que no sucedía antes. Pero yo creo que cada momento, pasado y presente y futuro, tiene sus cosas, ¿no? Ayer escuchaba un poco a este catedrático Arturo Escobar dentro del marco del Festival de la Imagen, y hablaba precisamente de eso, ¿no? Le hacían esa pregunta sobre qué pensaba de las tecnologías, o qué pensaba de este presente tecnológico en el que nos hemos sumergido en unas realidades virtuales. Y pues el hombre lo que decía era, bueno, no podemos hablar si es bueno o es malo, sino que cada momento tuvo sus oportunidades, ¿no? Y tuvo sus devenires y sus cosas. Entonces, es una discusión que quizás se las dejo a manera de reflexión para que ustedes piensen si Internet ha mejorado o no su vida. Bien, en mi caso yo puedo decir, no sé si la ha mejorado, pero yo sí puedo decir que me ha facilitado muchas cosas, sobre todo en estos momentos en los que me encuentro pues en etapas de investigación y de mi trabajo. Analicemos entonces un poco cuáles son los avances en materia de inteligencia artificial, de automatización y de Internet de las cosas que están sucediendo en el mundo y en nuestro país. Nos encontramos con el Waymo. Este es un carro autónomo que no tiene conductor, o sea, el carro se conduce por sí solo. Es ese proyecto de carro inteligente en el que ha venido trabajando la empresa Google durante varios años, que ya ha venido haciendo unas pruebas. Quizá en el estreno no fue quizá el mejor, fue un poco accidentado, pero la misma marca lo considera positivo en la medida en que esto le sirvió para ir corrigiendo algunos errores. Estos carros autónomos son la visión de carro del futuro, ¿no? Y nos llevan a pensarnos, bueno, desplaza, ¿no? Históricamente ese puesto del conductor ya lo desplaza a un puesto de copiloto. O sea, los carros van a tener esa autonomía de poder llevarnos por diferentes lugares y no vamos a necesitar de un conductor. En lo personal, no sé, a mí me gusta la conducción, es como para llevarlo a otros escenarios. A mí no me gusta un carro automático, ¿no? Precisamente lo que me gusta de conducir es el sentir que tengo el control sobre la máquina, ¿no? Los cambios, sentir la velocidad, poder tener ese dominio sobre la máquina. Pues bien, con este carro lo que vamos a hacer es que nos va a desplazar y nos va a dejar de copilotos. Al igual que este Waymo, la empresa Tesla, ¿no? Es una de las empresas de este señor Elon Musk, pues viene trabajando también en estos sistemas asistidos de conducción, ¿no? Voy a reproducirles por acá este video. Y nos muestra este piloto automático para sus vehículos eléctricos o para los vehículos de marca Tesla. Un vehículo que tiene una cantidad de sensores alrededor que nos puede detectar, ¿no? Las distancias de los objetos, detectar baches, sobresaltos, ¿no? Entonces, bueno, todas estas tecnologías aplicadas a los vehículos o a los sistemas de tránsito se piensan con el ánimo de reducir la accidentalidad, ¿no?
se piensa inclusive que las máquinas pueden llegar a conducir mucho mejor que el ser humano, porque las máquinas, digamos, nos evitarían esos accidentes por temas de microsueño, por temas de exceso de alcohol, bueno, una gran cantidad de comportamientos que obedecen a esa conducta humana y que quizá las máquinas podrían entrar a corregir y podríamos aliviar o quizá mitigar un poco esas cifras de mortalidad en el mundo debido a la accidentalidad en el tráfico. Bien. Sobre este tema quiero leerles una cita que me he encontrado bien interesante a partir de uno de los autores que yo vengo estudiando. Esta cita es de Manuel López y Ceuta, ¿no? Y nos dice que a excepción de los románticos, a quienes les gusta mantener una conversación con el taxista para saber más acerca de las ciudades, a los demás lo único que les importa es llegar al destino. Por lo tanto, con esta tecnología desplegada, los vehículos con conductor quedarán solamente para aquellos que, haciendo un símil, suben a las calesas para dar una vuelta por los cascos históricos de las ciudades. Bien. No sé, a mí me gusta conducir, sigo pensando en eso, no sé de pronto, pero al final terminamos adaptándonos, ¿no? Somos un poco reacios al cambio, ¿no? Nos gusta o nos asusta un poco el cambio, pero al final terminamos adaptándonos a estos sistemas. Seguimos hablando de esos avances tecnológicos. En este caso nos metemos un poco con el tema de la domótica. Domótica se refiere, o es un término que hace referencia a todos los artefactos conectados a través de Internet dentro de la casa, ¿no? Las luces, la estufa, la nevera, bueno, todos los artefactos de la casa conectados a través del sistema Internet, a través de redes Wi-Fi y Bluetooth. Y nos encontramos entonces con el Google Home, el Amazon Echo y el HomePod de Apple, ¿no? Que es quizá uno de los más recientes. Y son estos asistentes que funcionan por comando de voz y que nos permiten conectarnos con todos los objetos, en los cuales funcionan estas inteligencias artificiales de las que yo les he hablado ahorita, como Siri, como Google Assistant, como Alexa. Y bueno, eso ya lo encontramos en las tiendas, ¿no? Y podemos acceder a ellos. De pronto no son tan económicos, eso es otro tema a contemplar, el acceso a la tecnología, los costos, pero bueno, eso es otro de esos artefactos que ya nos encontramos dentro de nuestra cotidianidad y esa relación que hay entre el ser humano y las máquinas. Quiero mostrarles este video porque este video también nos pone a pensar a partir de la capacidad que pueden llegar a tener las máquinas y cómo se pueden inclusive mimetizar, ¿no? O camuflar dentro de esas dinámicas humanas. Esto es una demostración de cómo un asistente de Google, ¿no? Pide una cita en una peluquería y cómo la chica que está en la peluquería recibiendo la llamada no detecta en ningún momento que está hablando con una máquina. Vamos a verlo rápidamente. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. Mm-hmm. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. How can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have at 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Bien. O sea, esa expresión de la máquina nos habla nos habla de ese aprendizaje profundo, ¿no? Ese deep learning, y ya nos es difícil inclusive poder diferenciar de un humano a un chatbot, ¿no? Entonces, para mirar un poco los alcances que van teniendo estos lenguajes de inteligencia artificial.
Los avances tecnológicos se suceden tan rápidamente que anestesian nuestra capacidad de asombro. Las novedades tecnológicas nos asombran durante un par de minutos y luego las incorporamos a nuestra vida como si siempre nos hubieran acompañado. Es una reflexión que hace Andrés Oppenheimer en su libro Sálvese quien pueda, un libro interesantísimo que habla sobre todos esos procesos de automatización y que nos pone a pensar, bueno, quizá esto nos puede asombrar, pero luego termina siendo parte de nuestro paisaje, ¿no? Y nos terminamos acostumbrando a ello. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, vamos a tratar de avanzar un poco más rápido para que tengamos algún espacio para preguntas. Entonces, en este tema de desarrollos tecnológicos, nos encontramos que actualmente, pues, todos los dispositivos de domotización, como se los mencionaba, o sea, unas casas inteligentes, casas que tienen la capacidad de funcionar de manera autónoma, a través de conexión en Internet, y cómo los objetos, estos artilugios domésticos, tienen la capacidad de tomar decisiones, ¿no? Y hacernos más eficientes en las labores del día a día. Entonces hablamos de ese concepto de las casas inteligentes o de domotización. ¿Qué más nos encontramos en avance? Bueno, la marca Xiaomi, que viene trabajando también en un tema de filtros, una marca china que viene con un crecimiento exponencial en términos de desarrollo tecnológico, y filtros que podemos manejar desde nuestro dispositivo y que nos indican inclusive los niveles de agua que hay, las condiciones del agua que nos estamos tomando, ¿no? Entonces, todos estos algoritmos en función de hacer o de facilitarnos o de mejorarnos la vida. La inteligencia artificial y el Internet de las cosas también trasladado a los juguetes, ¿no? Encontramos la domótica, pero en las casas de Barbie, ¿no? En este juguete llamado la Dream House o la casa de Barbie, que hace parte de este ecosistema de Hello Barbie, que es una muñeca también con inteligencia artificial y que tiene la capacidad de poder conversar con los niños. Bien, y esto nos habla un poco pues también un tema de seguridad, ¿no? La información que le estamos entregando a las empresas a través de esos mecanismos. Bueno, hay un video que voy a pasar por alto. La tienda Amazon Go, que tuvo su estreno en Seattle, ¿no? Como su tienda de prueba, y es la primera tienda que no tiene ni cajeros ni asistentes humanos, o sea, funciona de manera autónoma a partir de Deep Learning, ¿no? La persona ingresa con su teléfono celular, escanea el teléfono celular, descarga la aplicación, pasa por un proceso de escáner, y la tienda automáticamente, en la medida en que uno va tomando objetos y lo va echando en su canasta o en su bolso, esos objetos se van adhiriendo a su carro de compras, a su carrito de compras de forma automática. Entonces relega un poco la posición del cajero. Y quizá es algo de lo que nos habla Oppenheimer en términos de automatización. Bueno, ¿a dónde estamos llegando? ¿Será que las máquinas nos van a desplazar? ¿No? Yo creería que no. Yo creería que la cuestión es más, no nos van a reemplazar, sino que va a abrir la oportunidad a que se generen nuevos campos de aprendizaje y nuevos empleos. Bien, interesante analizar un poco más a fondo este tema de la automatización. Hay un video, bueno, que rápidamente les quiero enseñar. 4 years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI? Bueno, como les decía, entonces las personas pueden ir tomando los objetos, ¿no? Y en la medida en que los van ingresando en su bolsa, ¿no? La inteligencia artificial va detectando cuáles son los objetos que toma y los va agregando a tu cuenta para luego pagarlos a través de tu tarjeta de crédito. Bien. Nuestro presente otorga a las computadoras el singular poder de secundarnos en un amplio abanico de circunstancias individual y colectivamente gracias a su aptitud para procesar con mínimos recursos y caso por caso cantidades astronómicas de datos. El universo cifrado de la computadora se convierte progresivamente en el universo que tenemos por la realidad y en el cual nos insertamos. Es quizá una de las reflexiones que hace el filósofo francés Eric Salin en un libro que me gusta muchísimo que se llama La realidad aumentada y habla precisamente de esos escenarios, esos territorios digitales en los que hoy en día nos hemos sumergido, ¿no? Como individuos en contacto directo con las tecnologías, y es de pensarse, bueno, un poco también a partir de cuál es nuestra realidad, ¿no? Cuáles son las realidades en las que vivimos. Quizá una reflexión que también plantea Rosalía Winker al hablar de cómo podemos cabalgar como seres humanos entre un contexto offline y online, y no se trata de decir qué es mejor, ¿no? El territorio online y el offline, sino cómo puede generarse una sinergia entre ellos y podemos habitar esos dos territorios sin ningún conflicto. Bien. Para hablar un poco y para ir cerrando ya la intervención, ¿qué se está haciendo en materia de inteligencia artificial en nuestro país? La marca Alpina, por ejemplo, está trabajando con este concepto de inteligencia artificial, incluyéndolo en sus camiones, ¿no? Recolectores de leche,
esos camiones que se encargan de recoger la leche en las fincas, y básicamente estos sistemas, este lenguaje de algoritmo le permite a la empresa conocer si el comportamiento de los conductores en la vía, si hay algunos inconvenientes con sus carros, la temperatura de los tanques para que la leche llegue en buenas condiciones a las plantas, ¿no? Entonces mejora esa eficiencia de los procesos de recolección y toda la logística de la empresa. Hace poco en la ciudad de Barranquilla se hizo la presentación de la Family Hub, una nevera de la marca Samsung, una nevera inteligente, ¿no? Que tiene la capacidad de indicarnos a través de una pantalla o también a través de nuestro teléfono celular sobre los alimentos que tenemos al interior, ¿no? Tenemos una opción a través de cámaras y sensores de poder revisar el interior de la nevera. Entonces imaginémonos en un supermercado haciendo las compras. Bueno, ¿y qué será lo que me falta? Bueno, voy a revisar y entro a mi teléfono celular y perfectamente puedo mirar qué hay dentro de mi nevera. Inclusive la nevera me puede indicar la vida que le queda a ciertos, o el tiempo de uso que le queda a ciertos alimentos que están en su interior. También me puede dar indicaciones sobre recetas que yo puedo preparar con esos alimentos que tengo al interior de la nevera. Entonces, inteligencia artificial aplicada a un objeto tan cotidiano como lo puede ser una nevera. La empresa iFood y la empresa Rappi, que vienen desarrollando todo este tema de robótica, ¿no? y inteligencias para entregar sus domicilios, sobre todo ahorita en tiempos de pandemia. Eso es una imagen de cómo Rappi estaba entregando sus domicilios en la ciudad de Medellín, ¿no? a través de robots. Esos auriculares que llegaron hace poco también al país, básicamente son auriculares que permiten aliviar no solamente problemas auditivos, sino que también trabajan para curar un poco estos temas de demencia senil, ¿no? Y algunos problemas también que tienen que ver de salud cardiorrespiratoria y todo este tipo de complicaciones que pueda tener una persona, y todo se da a través de un dispositivo, un audífono auricular conectado a su teléfono celular. Y lo interesante es que ese audífono puede ser monitoreado, seguido por el médico especialista de manera remota, y se genera esa conexión entre el objeto del especialista, esa triada, ¿no? A través del teléfono celular. O sea, a través de ese dispositivo el especialista nos puede decir, nos puede hacer una lectura de la condición física, de la capacidad auditiva, ¿no? Y tener también el reporte que entrega el sistema a través de una aplicación. Entonces, como también está llegando a los campos de la salud, de la educación, ¿no? Hablando de educación, nos encontramos con esta startup que se llama Amis, y esta, básicamente, lo que hace esta startup está pensada para poder disminuir casos de bullying, casos de deserción escolar, ¿no? en algunas instituciones en Colombia. Esta aplicación inclusive llevó a solucionar problemas con riñas que se estaban presentando al interior de algunos institutos colombianos de bienestar familiar, algunas sedes de bienestar familiar, ¿no? Y darse cuenta que no tenía que ver con condiciones psicológicas de los chicos, sino que obedecía más a temas de temperatura de los lugares, ¿no? Por lo menos se logró detectar que las riñas se estaban dando por el calor, ¿no? Entonces, a través de todo este tema de los algoritmos, se logra llegar a estos resultados, y bueno, vemos cómo este tipo de tecnologías están también solucionándonos la vida desde esos aspectos. Actualmente en nuestra ciudad, en Cali, hay un proyecto de convertir a Cali en una ciudad inteligente, ¿no? Es una de las nuevas megaobras de nuestro alcalde Jorge Iván Ospina, ¿no? Convertirla quizá como en una ciudad que pueda ser monitoreada a través de cámaras. Ese concepto de ciudad inteligente me suena más a una ciudad que sería monitoreada, ¿no? Y ahí ya empezamos a hablar de términos de seguridad, o sea, de la invasión de la privacidad de las personas. Algo similar a lo que ocurre en China, que es la otra imagen que les pongo en pantalla, y cómo en China se hace este escaneo facial, este monitoreo facial, para poder hacer un seguimiento de sus habitantes, ¿no? Si tienen antecedentes penales, inclusive con esto pueden detectar, no sé, deudas, una gran cantidad de cosas, pero nos pone en tela de juicio, nos pone sobre la mesa este tema de la privacidad, ¿no? que es muy importante. Y bueno, ¿cuáles son los límites también que tiene la tecnología en este tema de invadir nuestros espacios? Es un poco para que pensemos en eso. Y a partir de ahí, pues bueno, vienen una serie de retos y oportunidades que quizás les voy a mencionar de una forma rápida en términos de retos. Estaría, como les digo, pensarse un poco la seguridad, hablando de retos que tiene la inteligencia artificial, que tiene el Internet de las cosas, no solamente en el mundo, sino también en nuestro país. Es pensarse un poco más el tema de la seguridad, el uso de los datos de las personas, que es algo tan delicado, en cómo las marcas, cómo nosotros a través de las aplicaciones de los dispositivos entregamos una cantidad de información increíble a estas
lógicas dominantes que hay detrás de los artefactos tecnológicos y cómo con eso también se ejercen ciertas relaciones de poder, de control, de manipulación o inclusive temas de comercio electrónico, en fin. A mejorar también el tema de ancho de banda de conexión en nuestro país, algo que permitiría la expansión del Internet de las cosas y el desarrollo de nuevas dinámicas, ¿no? La instauración también de políticas públicas y evitar un poco esa brecha socioeconómica que se da a partir de quien tiene la capacidad de poder adquirir estos dispositivos, ¿no? Que hablamos de sí, del iPod, hablamos del HomePod y de todo ese tipo de artefactos, pero verdaderamente quién tiene la capacidad de adquirirlos, ¿no? Y ese tema precio lo que hace es ampliar aún más esa brecha socioeconómica que se puede dar en nuestro país. Oportunidades que hay para el Internet de las cosas en Colombia, el creciente desarrollo, ¿no? Una gran demanda de dispositivos, venimos consumiendo más artefactos tecnológicos y cada vez más los artefactos vienen con esa capacidad de conexión. Entonces es un tema que se está masificando en términos sobre todo de consumo doméstico en nuestro país, ¿no? Poder vincular este lenguaje o este concepto de Internet de las cosas a la educación y la salud, ¿no? Trabajar mucho más en investigación en función del Internet de las cosas y obviamente una oportunidad es el desarrollo de nuevos empleos a partir de la automatización. No es que los empleos vayan a desaparecer o que las máquinas nos vayan a secundar o esto se convierta en un mundo gobernado por las máquinas, no. Es más bien cómo nosotros a partir de ese desarrollo tecnológico podemos encontrar nuevas funciones o nuevas aplicaciones para desarrollar otras habilidades como seres humanos. Bien, quiero cerrar con esta frase, quizá el tiempo corre muy rápido, ¿no? Y una hora termina siendo muy poco para poder hablar de ese tema tan apasionante y que, bueno, habría mucha tela para cortar, pero he querido traer un poco acerca de lo que está sucediendo en el mundo, en nuestro país, que entendiéramos un poco sobre este lenguaje tan chévere, tan bacano y tan inmersivo como es el Internet de las cosas, ¿cierto? Internet de las cosas tiene el potencial de cambiar el mundo como lo hizo Internet en su momento, tal vez aún más. Es una frase de Kevin Ashton, quien bautizara este término de Internet de las cosas. A todos ustedes, bueno, muchas gracias. No sé si tengamos todavía tiempo, ¿hay alguna pregunta por ahí? O tengamos tiempo para responder alguna pregunta. Pues, como les decía, el tiempo pasa volando y una hora se vuelve muy poco quizá para poder abordar todo lo que hay alrededor de este concepto, ¿no? Bueno, Mauro, muchas gracias inicialmente. La verdad, sí, muy poco tiempo para un contexto tan interesante como el que nos estabas compartiendo en este momento. Particularmente he escuchado hablar de Internet de las cosas, he tratado de hablar un poco, pero creo que la información que hoy nos brindas pues nos amplía el panorama y nos va a permitir, digamos, explorar como nuevos escenarios. Preguntas tenemos, tiempo no tanto, vamos a mirar cómo avanzamos. Ahora nos podría regalar tu correo para que aquellas personas que estén interesadas de pronto de conversar con vos te escriban, ya que el tiempo no nos va a alcanzar. Tenemos una primera pregunta de John R., que dice: en contraposición a la revolución digital se están empezando a gestar comunidades o individuos denominados marginados digitales, aquellos que empiezan a rechazar estas tecnologías por considerarlas perniciosas en un corto plazo. Pregunta John: ¿podremos volver como sociedad a disfrutar de los beneficios de no depender de la tecnología? ¿Qué opinión tienes allí, Mauro? Bueno, es una pregunta que inclusive nos puede llevar otra hora aquí respondiéndola, discutiéndola, pero interesante, ¿no? Y quizá quiero hacer referencia un poco a lo que mencionaba de esto que decía el catedrático Arturo Escobar, ¿no? Y es innegablemente los avances tecnológicos o estamos directamente relacionados. O sea, concebir un mundo hoy en día sin relación o sin una relación humano-tecnología es casi imposible. Y hay algunos, obviamente, que tienen estas posiciones un poco más radicales sobre el uso de la tecnología, y es quizá porque la ven desde un aspecto negativo, ¿no? Como la tecnología se ha vuelto ese medio disociador que nos ha aislado un poco de esas interacciones humanas, pero quizá es ver cómo la podemos aprovechar. Yo considero que radica más en el uso y en cómo nosotros podemos volcar las tecnologías a nuestro favor, ¿no? Cómo las podemos hacer socias de nuestras actividades y de nuestra cotidianidad. Vuelvo y digo, no es que la tecnología sea mala o sea buena,
Yo considero que más bien es cómo le estamos aplicando y qué provecho le estamos sacando en esas dinámicas sociales, pero es una discusión bien interesante a partir de todos estos conceptos de la humanización o esa realidad aumentada de la que también habla Eric Sain en sus textos. Bien, Mauro. Una última pregunta, Mauro. Aprovecho para los asistentes, recordarles acá en la caja de preguntas, acabo de poner un link, el cual es una encuesta de satisfacción de la presentación de Mauro. Con esta encuesta buscamos pues identificar elementos que nos permitan fortalecer este tipo de espacios y pues a medida que vayamos avanzando, continuar ofreciendo conferencias con este alto nivel de calidad. Mauro, una última pregunta que digamos tiene que ver un poco con ese asunto de la humanización que acaban de mencionar, ¿sí? Y quizás más desde el punto reflexivo, y bueno, hablamos de inteligencia artificial, ¿sí? Que busca facilitar la vida de la gente, pero estamos en un contexto donde, comillas, ¿cómo pensamos la inteligencia? Si, por ejemplo, el día de ayer se llenaron los centros comerciales para adquirir tecnología, ¿sí? Aún teniendo el panorama de salud que tenemos. Es decir, qué tan inteligentes somos y estamos para poder recibir esta inteligencia artificial. Bueno, quizá, una pregunta difícil, pero quizá lo que vimos ayer, bueno, estaríamos metiéndonos un poco más en contextos sociales o de comportamiento específicamente de nuestra sociedad. Digamos que no podemos generalizar esa conducta que vimos ayer con todo este tema del día sin IVA como un comportamiento general a nivel, digamos, de humanidad, ¿cierto? Obviamente hay un tema mediático de ellos también sobre nuestra conducta, y hay un tema también que está ligado al tema del consumo o el hiperconsumo, ¿no? Que es otra preocupación que se plantea desde este concepto de la tecnología. Un hiperconsumo o una demanda que tenemos de seres humanos de tener esos artefactos, de tener tecnología de punta, de aprovechar ese tipo de promociones para comprar objetos que quizá en este momento no sean tan necesarios, ¿no? Entonces, cuando se habla de esa relación, ¿qué tan inteligentes podemos ser? También eso nos lleva a pensar un poco de qué tan inteligente puede llegar a ser la máquina en relación con el ser humano y si quizá las máquinas tengan esa capacidad de sobrepasar la inteligencia del ser humano, un poco, no sé, acudiendo a lo que puede ser la película Odisea en el espacio de Stanley Kubrick o los textos de Orwell a partir de la película 1984 sobre la dominación de las máquinas sobre el individuo. Pero es una discusión más que tiene que ver también pues, con un tema de sociedad, con un tema de cómo nos estamos comportando, con un tema de hiperconsumo, además, porque pues, a mí me gusta todo este rollo, pero también considero y soy consciente que estamos en una sociedad que consume demasiado, que tiene demasiada influencia mediática, ¿no? Y que eso lleva a que este hiperconsumo nos proponga un panorama un poco desalentado. Como les digo, las inteligencias artificiales están pensadas para que nos ayuden, ¿no? Y para que estén de nuestro lado en la toma de decisiones. Quizá como sociedad tenemos que empezar a replantearnos también cuál es nuestro rol, ¿no? Dentro de esos ejercicios de responsabilidad y de convivencia que quizá ayer pues, pudimos ver que quedaron un poco aislados, y no sé si relacionar un poco la inteligencia artificial con esa situación. Quizá en algún momento tengan esa tensión, ¿no? Y se puede ampliar un poco la discusión al respecto. Bueno, entonces vamos a finalizar. Mauro, rápidamente, el correo al cual te pueden escribir las personas que estén interesadas. Ok, me pueden escribir a mi correo electrónico es maomoreno87, ¿sí? maomoreno87@gmail.com. Ahí de pronto me pueden consultar, podemos conversar al respecto sobre las que hayan. Y bueno, vengo trabajando en el tema de las cosas como parte de mi proyecto de investigación, es un tema que me apasiona muchísimo, así que bueno, ahí está el correo electrónico para que quienes de pronto quieran hacer alguna pregunta o algo, podamos conversar. Muchísimas gracias a todos los que asistieron, los que estuvieron este rato acá con nosotros. Nuevamente agradecerle a la Fundación Academia de Dibujo Profesional por el espacio, a Carlos Arana, a los compañeros de la unidad de investigación, a Mario y a Juan Carlos, que estuvieron aquí detrás de cámaras, también apoyando en todo este proceso. Y bueno, y estamos para seguir conversando de tecnología y de tantas cosas tan apasionantes que demanda este mundo de la conectividad y de la relación con los objetos a través de Internet.
Bueno, muchas gracias Mauro, muchas gracias a todos los asistentes. Aprovechando las dinámicas, digamos, de la virtualidad, vamos entonces a invitarlos a que pasemos inmediatamente a la siguiente sala. Ya aquí les acabo de publicar el link donde nuestra invitada internacional, Claudia Rosas, nos va a hablar sobre branding y su importancia en el emprendimiento. Entonces, nuevamente a todos, muchas gracias y damos entonces por finalizado este primer webinar.